Bueno chicos, pues aquí estamos de vuelta para continuar con nuestro temario. Nos toca el tema 16 de accidentes de circulación. Vamos a por él. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express. Bueno, pues comenzamos el tema hablando del problema de esos accidentes de tráfico. Uno de los problemas es que la mayoría de ellos son evitables, así que no podemos hablar realmente siempre de que los accidentes son accidentales, sino que si controlásemos bien todas las situaciones, nuestro vehículo, que las carreteras estén en buen estado, pues la mayoría de ellos se podrían evitar, ¿vale? Y que detrás de cada accidente, porque claro, nosotros recibimos la información de pues tantos accidentes este fin de semana o tantos accidentes en este último año. Detrás de cada accidente hay personas que han sufrido ese accidente, que pueden haber fallecido, que a lo mejor se han quedado con alguna minusvalía, y por cada persona que ha sufrido ese accidente hay 100 personas a su alrededor que lo están sufriendo con él, entre padres, el resto de familias, amigos, compañeros de trabajo, etc. ¿Vale? Muchas personas que hay detrás sufriendo ese accidente. Bueno, aparte de esto, tenemos que hablar también de la parte económica de los accidentes, ¿eh? Los accidentes llevan una cantidad bestial de gastos detrás, acumulados, como pueden ser los gastos médicos o los costes médicos, simplemente de tener que llevar una ambulancia hasta el lugar del accidente, de pagar a esas personas que están trabajando en la ambulancia, de luego llevarte al hospital, de que te atiendan en urgencias, de una posible cirugía, bla, 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 etcétera, etcétera. Y luego además una rehabilitación no médica, donde a veces pues esas personas tienen que acabar haciendo una rehabilitación durante meses, incluso adaptando sus vidas, trabajos, casas a pues alguna minusvalía que con la que hayan quedado después del accidente, ¿vale? Luego tenemos daños materiales también y costes administrativos. En daños materiales metemos pues todo lo que se haya roto, estropeado en ese accidente, ya sean vehículos, ya sean viviendas, ya sea la propia vía con la señalización, etcétera. Y también los costes administrativos, ya que cuando sucede un accidente pues hay, bueno, unos procesos para saber qué ha ocurrido dentro de lo que son los seguros. Tienen que ponerse de acuerdo para saber quién ha sido el culpable, qué es lo que hay que pagar y quién lo va a pagar. Luego es posible que si no se ponen de acuerdo, pues haya un procedimiento judicial, ahí ya tiene que haber un atestado por parte de la policía. Bueno, pues como veis, ahí hay un montón de gastos que se acumulan y la mayoría de ellos va a salir, chicos, de nuestros bolsillos, porque se pagan la mayoría de estos gastos con nuestros impuestos. Así que al final esos accidentes nos afectan a todos, ¿vale? Como he dicho, los accidentes se pueden evitar, en la mayoría de casos son predecibles, se puede saber dónde suceden, cuándo suceden, así que vamos a intentar que no ocurran. ¿Y cómo tenemos que intentar que no sucedan? Evitando al máximo todos los factores de riesgo. Si evitamos los factores de riesgo, tenemos muchísimas menos posibilidades de tener ese accidente. Podrían ser, por ejemplo, conducir cansados, conducir habiendo bebido alcohol, llevar una velocidad demasiado alta para el momento, una calzada con hielo y no adecuar la velocidad a esa calzada, no llevar los neumáticos en buen estado y saberlo, ¿vale? Todo eso son factores que podemos controlar y que debemos de intentar evitar. Bien. La seguridad de la conducción va a depender de que todos los elementos que entran a jugar en esa circulación o en esa conducción estén en sintonía. Por ejemplo, el vehículo, que tiene que estar en buenas condiciones, el conductor, que también tiene que estar en buenas condiciones y además tiene que mantener el nivel de atención muy elevado, y la vía, que esté bien señalizada y esté en buen estado. Cuando nuestra circulación o la capacidad del propio conductor baja, es más probable que haya un accidente. Y cuando las exigencias de la vía, porque las circunstancias del tráfico se ponen muy complicadas, se elevan demasiado, también es más fácil. Pero sobre todo, si en el momento en el que las exigencias de la vía suben mucho, la capacidad del conductor baja porque está cansado, porque tiene sueño, ahí es muy, muy probable que aparezca el accidente, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí factores que intervienen en los accidentes y vais a ver cómo casi siempre
el culpable de esos accidentes va a ser el ser humano. Vamos a verlo en el vídeo. Factores que intervienen en los accidentes. Generalmente, los factores que influyen en que se produzca un accidente de tráfico son muy variados, pero siempre se pueden distinguir al menos 3 elementos principales: el vehículo, la vía y su entorno, y el conductor. Pero no todos los factores de riesgo tienen la misma importancia. De cada 100 accidentes, tan solo entre 4 y 13 son debidos principalmente al factor vehículo. Y apenas entre 10 y 35 son debidos principalmente al factor vía y entorno. La mayor parte de los accidentes de tráfico, entre el 70 y el 90%, son debidos principalmente al factor humano. Bueno, una de las claves para poder evitar todos esos accidentes es ir quitando el posible riesgo que pueda haber y no aumentarlo. Con nuestro comportamiento y nuestros actos podemos hacer que esa situación sea más delicada. Así que todo lo que pueda hacer que las circunstancias sean más peligrosas, que la conducción sea más peligrosa, no deberíamos de hacerlo al volante, ¿vale? Características de los accidentes de circulación. Bueno, por ejemplo, con los atropellos nos dicen que es más probable que haya un atropello dentro de poblado, pero que los atropellos mortales suelen suceder fuera de poblado, por ejemplo, ¿vale? Que es más frecuente que sucedan accidentes cuando hay periodos de vacaciones, los fines de semana, sobre todo cuando estamos en las horas de madrugada, es cuando la gente sale a divertirse con el vehículo, en verano también más que en invierno, ¿vale? Bueno, pues ahí tendríamos un poquito la referencia para saber cuándo suelen suceder esos accidentes, dónde suelen ser o cerca de los lugares de ocio y diversión o también en grandes ciudades, ¿vale? Y luego nos hablan por ahí de las autopistas, nos dicen que son las que menos número de accidentes tienen, aunque cuando sucede un accidente suele ser grave por la velocidad de los vehículos. Los grupos de riesgo en el tráfico. Bueno, ¿quiénes van a ser los grupos que más en riesgo van a estar en tener un accidente? Pues, por ejemplo, los niños, ¿vale? Los niños son personas pues, que van caminando por ahí y a veces pues, no entienden del todo el peligro de la circulación, no se saben del todo las normas de tráfico, con lo cual son un grupo que está en riesgo. Las personas más mayores también, lo veremos, conductores de vehículos de 2 ruedas, ciclistas, bueno, iremos viendo esos grupos. Empezamos con los peatones. Un peatón, cuando tiene un accidente con otro vehículo, siempre va a ser el que sale perdiendo. ¿Por qué? Porque él no tiene ninguna estructura de protección que le proteja de ese accidente. Entonces, en cuanto recibe el golpe de un vehículo, evidentemente es el que va a salir lesionado y normalmente bastante grave lesionado, ¿vale? Importantísimo en este apartado que sepamos que no debemos de modificar la forma exterior de nuestro vehículo. Los vehículos a día de hoy ya están bastante diseñados de alguna forma para evitar que hagamos demasiado daño a ese peatón. Le vamos a hacer mucho daño, si lo atropellamos, pero vamos a intentar evitarle la mayor parte de ese golpe, ¿vale? Pues entonces por eso no podemos cambiar esa forma exterior del vehículo. Zona de incertidumbre del peatón. El peatón, su zona de incertidumbre es todo su alrededor, porque el peatón en cualquier momento se gira hacia un lado o hacia el otro. Dice, uy, me he olvidado algo en casa y se va al revés, hacia el sentido contrario y no nos avisa, ¿vale? Así que si estuviéramos pasando muy cerca de él, pues nos pondríamos en peligro tanto nosotros como a ese peatón. Bueno, infracciones más comunes de los peatones que les pongan en riesgo, pues no mirar antes de cruzar, cruzar utilizando el teléfono móvil, cruzar con el semáforo de peatones en rojo, cruzar en diagonal en vez de cruzar en perpendicular,
bueno, esos suelen ser frecuentemente, pues, o a veces también esperar encima de la calzada en vez de esperar a un vehículo que a lo mejor o al autobús encima de la acera, ¿vale? Infracciones más comunes de los conductores que ponen en riesgo a los peatones. Pues muchas veces dejar el vehículo encima de las zonas peatonales o donde los peatones tienen que cruzar, ¿vale? Encima de los pasos de peatones, encima de los bordillos, obligando a los peatones a pasar por otro lugar y ponerse en riesgo, ¿eh? Los niños como peatones, como os he adelantado antes, los niños pues no entienden ni el peligro que conlleva el cruzar a lo mejor sin haber mirado, ni tampoco entienden mucho las normas de circulación. Además, nos dicen que los niños es más fácil que se queden escondidos por su altura entre varios vehículos que haya estacionados y su visibilidad en los lados, ¿vale? Su ángulo de visión es más pequeño, hasta un 20% menos de visión lateral nos dicen que tienen los niños. Y además confunden el ver con ser vistos. Ellos piensan la mayoría de veces que si ven ellos al vehículo que se acerca, el conductor de ese vehículo también los está viendo a ellos y sabemos todos que eso no tiene por qué ser así. Vamos con los peatones mayores, los abuelitos, que se comportan mejor cuando van acompañando a un niño o cuando van solos. Pues nos dicen que cuando van acompañando a un niño se comportarán mejor porque intentan darle lecciones, intentan enseñarle lo que se puede hacer, lo que no, lo que puede ser peligroso. Entonces, como lo van acompañando y le van enseñando, lo van haciendo bien. Sin embargo, cuando van solos, que a lo mejor ya han dejado al niño en clase o en su casa, pues ahí ya se comportan mucho peor. En cuanto a esas personas mayores dentro de la circulación, como peatones, pues tienen también varios problemas. Por ejemplo, que muchas veces las calzadas son muy anchas para que las puedan cruzar en la fase verde. Muchas veces vemos a algún abuelito que no le da tiempo a cruzar del todo en esa fase verde del semáforo. Los bordillos a veces son súper altos para que puedan subir y bajarlos con facilidad. Volardos, maceteros, las propias aceras que a veces están hechas un desastre, con lo cual se les hace muy difícil a veces caminar por las zonas peatonales. Si no se conocen bien la zona, a veces se pueden desorientar y no saber dónde están, ¿vale? Bueno, pues tendremos que ir un poquito más con cuidado con esos peatones más mayores. Que me imagino que todos tenemos en la mente que aunque el semáforo para nosotros se ponga en verde y el de peatones se acabe de poner en rojo, si hay un abuelito que todavía no ha podido terminar de cruzar, vamos a esperar a que cruce tranquilo y no le vamos a meter presión, no vaya a ser que luego se caiga encima y le pase algo, ¿vale? Bueno, recomendaciones para evitar accidentes. Intentar no acercarse demasiado a los peatones, es decir, respetar esa zona de incertidumbre. Sobre todo en zonas de poblado, moderar un poquito la velocidad. Si llegamos a zonas donde frecuentemente pues, podemos encontrarnos con esos peatones. Mucho cuidado cuando vayamos a cruzar zonas peatonales para incorporarnos a la vía, que tenemos que darle el paso a esos peatones. También cuando hay mal tiempo, que los peatones muchas veces se ponen a correr para no mojarse, se tapan con chaquetas, los paraguas y todo eso hace que vean menos. Y cuando hagamos marcha atrás, también muchísimo cuidado, ya que la visibilidad es mucho peor y si, por ejemplo, fuese una persona que no es muy alta, podría quedar completamente tapada por la estructura de nuestro vehículo, ¿vale? Como mejoras para intentar evitar los atropellos, tenemos ya vehículos que se están vendiendo con detector de peatones con frenada de emergencia. Y supuestamente este sistema lo que hace es, gracias a unos sensores que están colocados en la parte delantera del vehículo, pues en el caso de que aparezca un peatón, el vehículo es capaz de reconocerlo y por lo menos, si no detenerse del todo, bajar la velocidad para que el accidente sea un poquito más suave. Grupos de conductores con mayor riesgo de accidente. Bueno, los conductores que tienen mayor riesgo de accidente son los conductores jóvenes, ahora iremos hablando de por qué en cada caso, ¿eh? Los conductores más jóvenes, entre los 15 y los 29 años, más o menos, los más mayores, los abuelitos, y luego los que llevan vehículos de 2 ruedas. Vamos a empezar por los conductores jóvenes. Como conductores jóvenes, pues es verdad que hay muchos jóvenes que conducen con total seguridad, pero aquí mezclamos varias cosas. Primero, la inexperiencia. Hace poquito tiempo que tenemos el permiso, con lo cual pues no tenemos tanta experiencia que una persona que lleve muchos años al volante. Muchas veces el comportamiento exhibicionista en grupo de las personas más jóvenes quieren demostrar sus habilidades delante de otras personas, de otros amigos. Muchas veces, ¿para qué cogen el vehículo? Para irse a divertirse
Mezclamos también aquí con la conducción de las personas jóvenes drogas, alcohol, conducir en zonas horarias donde normalmente dormimos, por la noche, de madrugada. Todo eso hace que esos conductores más jóvenes tengan más frecuentemente accidentes, ¿vale? Bueno, ¿dónde y cuándo suceden esos accidentes juveniles? Pues sobre todo en grandes ciudades y fines de semana, épocas de festivos, que suele ser cuando suelen salir a divertirse, a ese ocio y diversión, como nos dicen, ¿vale? Bueno, sigamos avanzando. Las personas más mayores. Los conductores mayores, aquí ya no podríamos decir la inexperiencia, ya que la mayoría de ellos tienen años de sobra de experiencia, pero sí que quizá hayan perdido bastantes facultades. Mezclamos aquí varias cosas. Primero, que con la edad perdemos un poquito de vista, reflejos, audición. Entonces, todo eso que es importantísimo para la conducción, pues digamos que nos volvemos más lentos reaccionando, no nos damos cuenta con tanta velocidad de lo que sucede, no vemos tan bien o tan pronto las cosas, no oímos a lo mejor con tanta facilidad lo que sucede a nuestro alrededor. Seguimos, ¿qué cositas más podemos encontrar? Pues que a veces cuando algo necesita una reacción rápida, es probable que ese conductor se lo tome, si es un conductor mayor, con tranquilidad. Entonces a lo mejor tiene que acelerar por un carril de aceleración, pero no acelera tanto como un conductor más joven. Se lo toma con más tranquilidad, pues porque él mismo sabe que sus capacidades de visión, de audición, de reflejos son menores. Dígame usted. Wise Games te da las gracias porque ha probado. Y Tatiana Falla también. Vale. Tatiana Falla da la enhorabuena. Wise Games. Vale, por aquí nos comentáis en el chat, Wise Games, que has aprobado, pues fantástico, enhorabuena. Si te ha servido nuestro trabajo, pues te agradecemos mucho que nos estés viendo y además que nos lo comentes aquí en directo, que te ha servido y que hayas aprobado el examen. Ahora ya a la parte de circulación vamos a por ello, ya verás que también tenemos muy buenos profes allí, ¿vale? Y luego tenemos a Tatiana que nos da la enhorabuena, ¿no? Bueno, pues gracias, Tatiana, por la enhorabuena. Espero que te estén gustando las clases. Y nada, chicos, seguimos. Gracias por estar ahí, como siempre. Esas personas mayores, como os estaba comentando, en esos momentos donde necesitamos rapidez, necesitamos hacer las cosas con bastante habilidad, se quedan un poquito cortas. ¿Qué podemos hacer los demás cuando vemos a un abuelito en esas circunstancias? No meterle prisa, no meterle presión. Como os he dicho, son conductores con bastante experiencia, pero si los presionamos, al final podemos obligarles a hacer las cosas demasiado rápido y a lo mejor tenemos un problema por eso, ¿vale? También a veces, aparte de la audición, de la visión que empeora, pensad que esas personas más mayores suelen tomar bastante medicación, que si para el colesterol, que si la tensión, que si el corazón, todo eso también hace que sus capacidades puedan bajar un poquito, ¿eh? Los conductores de vehículos de dos ruedas. Bueno, tanto las bicis como los ciclomotores, como las motocicletas, a ver, son vehículos cómodos, fácil movilidad, podemos aparcar prácticamente en cualquier lado, podemos evitar los atascos, pero la parte negativa de estos vehículos se la llevan los accidentes. Dime. Que dice que es de Murcia. De Murcia nos está viendo, ¿quién? No, yo Wise. Wise, eres de Murcia, nos estás viendo, qué guay, me encanta que nos veáis desde otros lugares. Sí, ojalá, a ver si los jefes se animan y damos el salto a la península. Pero bueno, si no, vente para Mallorca, que es un sitio muy chulo, si no lo conoces. Nada, gracias por estar ahí, aunque no seamos de tu ciudad. Pero bueno, enhorabuena, y ahora pues a por todas, en la parte de circulación. Bien, sigamos. Como os estaba diciendo, esos vehículos de dos ruedas son muy frágiles y esa es la parte negativa, que con un pequeño golpecito se van al suelo, no tenemos nada que nos proteja, con lo cual pues nos podemos hacer bastante daño, ¿vale? Con los ciclistas el accidente más común suele ser salidas de la vía, algún despeñamiento, incluso algún contacto con otro vehículo en algún adelantamiento, cosas así, ¿vale? Infracciones más frecuentes de los ciclistas, muchas veces no respetan ellos las distancias, quieren que los demás las respetemos,
pero ellos no las respetan muchas veces. Incluso a veces invaden el sentido contrario, circulan por vías en sentido contrario, ¿vale? Pues, les es más cómodo por ahí, pero no deberían de hacerlo. Y adelantan a veces viniendo en vehículos en el sentido contrario que también los ponen en riesgo. Y prácticamente, exactamente los mismos errores podemos tener los demás. No mantener las distancias con ellos, con los ciclistas, invadir el sentido contrario cuando viene un ciclista por ese sentido para hacer un adelantamiento y giros inadecuados a veces sin mirar bien si hay algún ciclista cerca nuestro, ¿vale? Importantísimo, chicos, para evitar problemas con esos ciclistas, evitar estar cerca de ellos. Muchas veces cuando hago clases de circulación, el alumno me dice, no, sí, todavía no lo voy a adelantar. Digo, pues entonces no te acerques tanto a él. ¿Qué pasa si vamos detrás de un ciclista y estamos muy cerca de él? A lo mejor no le das un golpe y tú te crees que eres muy hábil con el freno, pero si se cae, a lo mejor no te da tiempo a esquivarlo o a frenar y le pasamos por encima, ¿vale? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimas distancias con ellos, tanto frontal como lateral, como cuando volvamos después del adelantamiento a nuestro lugar de circulación, no tenemos que volver demasiado pronto, tenemos que ver que el ciclista ya lo tenemos bastante lejos para que no haya peligro, ¿vale? Esos vehículos de dos ruedas también sufren el tema del mal tiempo, ya que como son vehículos más pequeños se les ve menos y cuanta menos visibilidad en días, por ejemplo, con un mal clima, pues también sufrimos esa falta de visibilidad. Si el vehículo de dos ruedas o el ciclo quiere hacer un rebasamiento a un obstáculo en la calzada y está por delante nuestro, dejad que él primero lo haga, porque si nos intentamos meter en el mismo lugar al mismo tiempo, las distancias entre los vehículos no serán las seguras, ¿vale? En cuanto a las motocicletas y los ciclomotores, han aumentado muchísimo en los últimos años el número de motos y ciclomotores que nos podemos encontrar, sobre todo porque son muy cómodas en las ciudades, ¿eh? Es fácil circular con ellas, evitamos muchas veces los atascos, no tenemos que buscar durante demasiado tiempo dónde dejarlas estacionadas porque es fácil encontrar un lugar donde dejarlas. Todo eso hace que sea fácil circular con ellas. La parte negativa, como he dicho antes, son los accidentes, ¿vale? Hay muchísimos accidentes de vehículos de dos ruedas y además suelen ser accidentes graves porque en cuanto se les toca, el conductor cae al suelo, rueda por el suelo y veremos a ver dónde acaba y con qué se golpea. Importantísimo en estos vehículos llevar el casco. El uso del casco nos puede salvar la vida, entonces vamos a llevar cascos y como siempre os digo cuando hablamos de los cascos, un buen casco, ¿vale? No compréis cascos de segunda mano y cosas así que no sabemos en qué condiciones pueden estar. El accidente más frecuente con motocicletas y ciclomotores suele ser el accidente frontolateral. Uno de los vehículos va a hacer un giro, no se ha dado cuenta que el otro está por ahí por la zona y uno que iba recto se estrella con el otro que estaba girando, ¿vale? Bueno, como infracciones más frecuentes de ciclomotores y motocicletas, pues invadir el sentido contrario, conducir sin mantener las distancias que corresponden y el resto de vehículos, qué problemas podemos tener o qué infracciones podemos cometer para poner en riesgo a los ciclomotores y motocicletas. Pues, por ejemplo, no respetar también esas distancias, hacer adelantamientos en el momento en que viene una motocicleta o ciclomotor por el sentido contrario o no respetar la prioridad a veces que tengan. Bueno, recomendaciones para evitar accidentes. Yo os recomendaría siempre si sabéis que lleváis cerca un ciclomotor o una motocicleta, mantenerlos siempre en una zona visible, ¿vale? Intentar no circular con ellos en paralelo. Porque cuando los tenemos justo al lado, muchas veces se nos pierden en el ángulo muerto del espejo retrovisor. Entonces vamos a intentar llevarlos más hacia adelante para controlar nosotros esa distancia. Bien, si vamos más rápido que ellos, pues detrás, pero que los podamos controlar perfectamente a través de los espejos. ¿De acuerdo? Cuando hay mal tiempo también, pues empeora el caso de los ciclomotores y las motocicletas, son más pequeños, menos visibilidad, la calzada resbala mucho para ellos, entonces pues se vuelve más complicada la circulación. Vámonos al comportamiento en caso de un accidente. Bueno, obligaciones ante un accidente. ¿Tenemos obligación, por ejemplo, de hacer la reanimación cardiopulmonar a un herido en un accidente? Si no lo sé hacer, no. De lo que sí estoy obligado, siempre, si veo un accidente y no está la ayuda organizada, es de detenerme e intentar ayudar en lo posible, en lo que yo pueda. Por ejemplo, en hacer que la zona sea segura, ¿vale?
en avisar a los sistemas de emergencia, a los teléfonos de emergencia, para que vayan viniendo pues policía, ambulancias, todo lo que necesitemos. Hay ciertas cositas que todos vamos a poder hacer, ¿vale? Y eso va a ser la parte más importante. Como os he dicho, en el caso de que haya un accidente, pues si nosotros vemos el accidente, nos detendremos, intentaremos ofrecer nuestra ayuda. Si ya llegamos a ese accidente, la ayuda ya está organizada, pues no hará falta detenerse, podremos seguir, ¿vale? En el caso de que en ese accidente solamente haya habido daños materiales, pues simplemente lo podemos arreglar nosotros, hacemos los partes de accidente, los partes amistosos y ya está. Y si alguna de las partes implicadas no estuviera, porque, por ejemplo, le rompemos el espejo a un vehículo que estaba estacionado, en ese caso tenemos que hacer algo para que esa persona se ponga en contacto con nosotros y poder arreglar ese parte amistoso, ¿vale? En el caso de que haya pruebas de que nosotros le hemos hecho algún daño a otro vehículo y no hemos facilitado nuestros datos a esa persona a la que le hemos hecho algún daño a su vehículo, aparte de que evidentemente vamos a cargar con los gastos, encima tendremos una denuncia, ¿vale? Por habernos jugado de ese accidente, ¿de acuerdo? Bueno, puede incurrir en el delito de omisión de socorro, y es un delito, quien no socorre a las víctimas pudiendo hacerlo sin riesgo propio en un accidente ocasionado o no por él, y quien no pide auxilio también para las víctimas cuando él mismo no puede hacerlo porque yo no sé hacer esa reanimación, por ejemplo. Y también quien haya causado un accidente con víctimas y se dé a la fuga de ese accidente. Vamos con la regla PAS. La regla PAS se refiere a proteger, avisar y socorrer. Es el orden de actuación en el momento en que nos encontramos en un lugar donde haya habido un accidente, ¿vale? Vamos a la primera parte, proteger. Al primero que tenemos que proteger es a nosotros mismos. Yo tengo que estar protegido para poder seguir ayudando, con lo cual tengo que ser visible. Lo mejor, me pongo el chaleco reflectante antes de salir de mi vehículo. Protegeré el lugar del accidente, dejaré mi vehículo en un lugar adecuado, ¿vale? Que no moleste, que no ocasione otro peligro y lo dejaré siempre bien señalizado y bien visible. Además, siempre cuando yo deje mi vehículo tengo que observar que haya sitio suficiente para que accedan hasta el lugar del accidente los equipos de emergencia. Como he dicho, me pondré el chaleco reflectante, haré que en el resto de vehículos también la situación sea segura, pararé el motor, conectaré señal de emergencia, pondré triángulos de emergencia, pondré luces de emergencia, todo lo que sea necesario para que el lugar quede bien señalizado. No podemos encender ningún tipo de cerilla, cigarrillo, mechero cerca del lugar del accidente, por si ha habido algún derramamiento de algún líquido inflamable que no se produzca un accidente, de un incendio, y si ya hay un incendio, vamos a intentar sofocarlo. Pero no lo haremos con agua, porque el agua lo que puede hacer es que se mueva ese líquido que está en llamas y propagar ese incendio, ¿vale? Así que lo intentaremos hacer o bien con extintores, o bien con tierra, con otros métodos, ¿vale? Para poder ver perfectamente en los lugares donde ha habido ese accidente, si es de noche, si la zona está oscura, podemos utilizar los faros de los vehículos, poniendo esos vehículos mirando hacia el lugar del accidente y encendiendo sus faros, ¿vale? Para poder avisar, en la parte de avisar, lo que haremos será, primero, recaudo un poquito de información de lo que ha sucedido, cuántas víctimas hay, para que más o menos se hagan una idea de los equipos de emergencia que tienen que desplazar hasta el lugar. Y luego, lo más fácil es, si hubiese un poste de socorro, hacer la llamada desde el poste de socorro, de esa forma ya saben perfectamente dónde estamos, y si no, pues podremos utilizar nuestro teléfono móvil o incluso pedir auxilio a otra persona que esté pasando por la zona. Cuando llamemos al número de emergencias, que lo mejor es que avisemos directamente al 112, que se pueda acceder a él sin saldo, ¿vale? Pues daremos toda la información que nos pida y tenemos que esperar a que la persona del otro lado del teléfono nos diga que ya está, que ya hemos terminado con la llamada y que podemos colgar. Facilitaremos siempre nuestros datos para que en caso de que se tengan que poner en contacto con nosotros puedan hacerlo de la forma más rápida posible, ¿vale? Y nos vamos a la última parte, la parte de socorrer. Bueno, en la parte de socorrer, una de las cosas básicas es intentar que esa persona, esa víctima, no se mueva, ¿vale? Porque como la mayoría de nosotros no somos médicos, pues no sabemos si se mueve, si puede empeorar su situación. Así que vamos a intentar mantenerla inmóvil. Si estuviese dentro del vehículo, vamos a intentar que no salga del vehículo a no ser
que corra peligro. Si corre peligro, pues intentaremos sacarla para que no se ponga más en peligro, pero si no, la dejamos donde está, ¿vale? En caso de que esa persona esté en el suelo, intentaremos que no mueva la cabeza. Para ello podemos poner, como veis en la imagen, las manos a los lados de la cabeza. De esa forma, pues no podrá mover el cuello ni la cabeza, menos daños en la columna vertebral, ¿vale? Si no podemos estar todo el rato con ella, con esa persona, con las manos alrededor de la cabeza, pues podemos poner ropas a los lados o arena, pero nunca debajo de la cabeza. Debajo de la cabeza nada, ¿eh? Habrá que tapar un poco a esas personas accidentadas, aunque sea verano, para que mantengan el calor corporal. Si tuviésemos que sacar al herido de dentro del vehículo porque corre peligro, lo intentaremos tratar como un bloque rígido, intentando que no haya ningún movimiento en su cuerpo, ¿de acuerdo? Y solamente hacerlo en el caso de que realmente corra peligro dentro del vehículo. Si hay que moverlo, transportarlo hasta otro lugar, intentaremos ser por lo menos 3 personas, de forma que lo podamos transportar como si fuera una tabla, como veis en la imagen. Y vamos con los primeros auxilios. Bien, aquí nos ponen una lista para que veamos dónde es más frecuente que tengamos heridas o problemas en un accidente. La parte más común, la cabeza. Después, extremidades inferiores, que son las piernas, región torácica y abdominal, extremidades superiores y columna vertebral. Pero si diseñamos esta lista para que veamos la gravedad de las lesiones, en primera posición vuelve a estar la cabeza otra vez, ¿vale? Pero en segunda posición ya ponemos la columna vertebral, por gravedad, región torácica y abdominal, extremidades inferiores y por último los brazos, extremidades superiores. Reconocimiento de los signos vitales. Aquí está la evaluación primaria. Lo que tenemos que saber es, ¿esta persona está consciente o inconsciente? Y luego saber si respira o no, ¿vale? Lo primero, vamos a evaluar si está consciente o no. ¿Cómo? Le hago preguntas, a ver si me responde. Si no me responde, pues le aplicaré algo de dolor, por ejemplo, con un pellizco, a ver si se queja, ¿vale? Si responde o se queja, es que está consciente. Si no hace nada, está inconsciente. Si está inconsciente, enseguida lo que haré será la maniobra de frente-mentón, como veis en la imagen. Con una mano, con la palma de la mano, vamos a apretar un poquito en la frente y con la otra mano y los dedos levantamos el mentón, de forma que estiramos el cuello, ¿eh? Al estirar el cuello abrimos las vías aéreas y así facilitamos, si a ese herido le cuesta respirar, facilitamos la entrada del aire. En esa posición de maniobra de frente-mentón vamos a escuchar, oír o sentir a ver si esa persona respira o no. ¿Cómo? Bueno, podemos ver si se levanta el pecho a la hora de respirar, podemos escuchar el aliento salir por su nariz o por su boca, o incluso si nos acercamos la mejilla a su nariz y su boca, podremos sentir el aliento, que suele estar más caliente que el aire que tenemos a nuestro alrededor, cómo sale de su cuerpo, ¿vale? Diferentes formas de comprobar si esa persona respira o no. Si vemos que estamos durante unos segundos mirando, escuchando y sintiendo y no hay ninguna recepción, pues entonces pasaremos a la reanimación cardiopulmonar. La persona tiene que estar tumbada en alguna superficie dura, que no sea blandito, y boca arriba. Entonces nosotros como auxiliadores nos pondríamos a su lado de rodillas y con las manos en esa posición que veis en la imagen vamos a aplicar el masaje cardíaco. Y luego vamos a hacer las insuflaciones de aire, ¿vale? Es una reanimación cardiopulmonar que tenemos que ir metiendo aire y haciendo masajes al corazón a la vez. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que hacer 30 compresiones en el corazón y 2 insuflaciones de aire. Y vamos manteniendo este ritmo. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca el equipo médico, ¿vale? En el caso de los niños el ritmo es el mismo, 30 a 2, pero por su reducido tamaño, con nuestra boca le podemos insuflar más aire si cogemos su boca y su nariz, ¿vale? Posición lateral de seguridad o de defensa. Vamos a poner a las personas que creamos que se pueden asfixiar porque estén inconscientes o porque estén vomitando en esta posición que vais a ver en el vídeo. Posición lateral de seguridad o de defensa. Colocar el brazo más cercano al auxiliador en ángulo recto con su cuerpo y cruzar el otro brazo sobre el pecho. Con la otra mano flexionar la pierna más alejada. Hacer girar a la víctima poniéndola de lado y asegurarse de que la vía aérea permanece abierta, colocando la mano bajo la mejilla si fuera necesario.
Bueno, y nos vamos a la siguiente parte, que es el reconocimiento de los signos no vitales, la evaluación secundaria. En esa evaluación secundaria lo primero que vamos a mirar es a ver si hay algún tipo de hemorragia. Podemos tener hemorragias exteriores, ¿vale? Donde vemos la sangre saliendo al exterior, hemorragias interiores de algún órgano o hemorragias exteriorizadas. Las exteriorizadas son las que son hemorragias interiores, pero que sangramos a través de algún orificio natural, como los oídos, la nariz o la boca, ¿vale? En clases de hemorragias, en cuanto a abundancia, podemos tener las hemorragias arteriales, que serían las que tienen más peligro, ya que la hemorragia es muy abundante, tiene mucha presión, mucha fuerza, perdemos mucha cantidad de sangre en poco tiempo. Entonces, como he dicho, la sangre sale bastante rápido a presión y el color de la sangre es un rojo intenso, un rojo vivo, ¿eh? En cuanto a las hemorragias venosas, si os fijáis bien, el color de la sangre ya ha cambiado. En una hemorragia venosa o capilar ya la sangre es de un color más oscuro, además sale con menos facilidad. Y en una hemorragia capilar, ya que son las que no tienen ninguna importancia, digamos que es como una pequeña capa, una fina capa encima de la piel de sangre, que es cuando nos hacemos un cortecito muy poco profundo o alguna raspadura, es fácil de solucionar, ¿eh? En cuanto a la solución con las hemorragias, bueno, lo primero que tenemos que hacer con una hemorragia es la compresión directa, pero intentar que no sea con la piel desnuda. Vamos a ponernos gasas, algunos apósitos estériles, ropa limpia, lo que podamos en ese caso, para comprimir encima de esa herida. Si funciona, perfecto, lo mantenemos y vendamos con esa compresión. Si no funciona, entonces pasaríamos a la compresión arterial. Pasando a la compresión arterial, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar la arteria más cercana, la arteria que pase por debajo del bíceps, que es la arteria que va hacia todo el brazo y la mano, o bien la que pasa por la parte interior del muslo y por la parte interior de la ingle, que ya va a toda la pierna y los pies, ¿vale? En ese caso buscaríamos esa arteria y comprimiríamos. En el caso de por debajo del bíceps, con los dedos, ¿vale? Cuando lo hacemos en el interior del muslo, con el puño. Y si es en el interior de la ingle, con el talón de la mano, ¿vale? Así buscaremos esa arteria, apretaremos fuerte en ese punto para intentar o bajar la cantidad de sangre que pase por esa arteria o cortarla momentáneamente, ¿vale? Si nos sirve, vendamos con esa compresión, y si no nos sirve y el herido corre mucho peligro de fallecer por la pérdida de sangre y encima hay una amputación de un brazo o una pierna, entonces y solamente en ese caso pasaríamos al torniquete, ¿vale? Cuando aplicamos un torniquete tenemos que buscar algo con el que ponerlo alrededor del miembro, como una venda, por ejemplo, pero tenemos que hacer que sea algo grueso, que no sea demasiado fino como una cuerda, porque haría más daño de lo que realmente está solucionando. Por lo menos que tenga el grosor de unos 5 centímetros, ¿vale? Bueno, lo enrollamos alrededor del miembro, hacemos un nudo y luego vamos girando el nudo para que vaya cerrando y vaya cortando el flujo de sangre, ¿vale? Una vez hecho el torniquete, no se puede deshacer por nosotros, solamente lo puede deshacer personal médico y tenemos que apuntar la hora exacta a la que se ha hecho el torniquete. Si estuviese el herido tapado, siempre la zona en la que tenemos hecho el torniquete tiene que quedar al descubierto, ¿vale? También para intentar mejorar que no salga tanta sangre por una herida, podemos elevar el miembro afectado. Solamente por el efecto de la gravedad le hacemos más difícil a la sangre que llegue hasta la herida. Bien. Bueno, vamos a la posición anti-shock. Una persona estará en estado de shock normalmente cuando tiene una herida o, bueno, una hemorragia interna. ¿Cómo sabemos que una persona está en estado de shock? Pues se puede saber por varias cosas. Normalmente esas personas sudan bastante, pero su sudor es frío y pegajoso. Nos cuesta mucho encontrarle el pulso, pero cuando se lo encontramos notamos que el pulso es muy rápido, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí varias cosas que sabemos que nos puede hacer pensar que esa persona está en ese estado de shock. Y además está en un estado de incoherencia, es decir, está consciente, pero nos responde cosas que no tienen sentido, como si estuviese un poco despistado. En ese caso, vamos a ponerlo en esta posición anti-shock. Vamos a verlo en el vídeo. Posición anti-shock.
En caso de shock, se debe tranquilizar al herido y taparlo para evitar la pérdida de calor corporal, colocándolo en la posición anti-shock, estirado con la cabeza más baja que los pies, siempre que sus lesiones lo permitan. Bueno, en esas hemorragias que hemos dicho que tenemos interiores, a veces hemos dicho también que esas hemorragias al final consiguen que la sangre salga al exterior a través de un orificio natural, como puedan ser los oídos, la nariz, la boca. Si es por los oídos, muy frecuentemente tenemos una fractura en la base del cráneo, con lo cual es muy importante no taponar ese oído. Esa sangre de esa herida interior en el cráneo tiene que salir. Si no, pueden formarse coágulos de sangre en el cerebro y podría ser bastante malo, ¿eh? Entonces, no taponaremos el oído, dejaremos que esa sangre salga al exterior, pero sí podemos cubrir ese oído, pondremos alguna gasa estéril encima del oído para que no entre suciedad en el oído y no pueda haber, o mejorar el tema de que no pueda haber infecciones, ¿vale? En el caso de un sangrado por la nariz, lo mismo, puede venir de un sangrado por una fractura interna, con lo cual vamos a dejar que esa sangre salga. Y no taponamos, no apretamos la nariz. Hay mucha gente que dice, bueno, pues apriétate fuerte y para atrás. Pues no, lo contrario, ¿vale? Esa sangre tiene que salir al exterior. Lo que haremos en ese caso es, pues, también dejarlo en esa posición y en el caso de que esté inconsciente, como ya podría pasar esa sangre a la vía respiratoria, lo pondríamos en la situación o en la posición lateral o de defensa. Lo mismo que el sangrado por la boca. Si está consciente, él mismo sabe que no se tiene que tragar la sangre. Pero si está inconsciente, pues a lo mejor se está tragando la sangre, se puede asfixiar, así que también lo pondríamos en esa posición lateral o de defensa. Quemaduras. Las quemaduras que podemos encontrar en un accidentado pueden ser de muy distinta consideración, pero bueno, nos dicen varias cosas básicas para esas personas que tengan alguna zona quemada. Vamos a ver lo que podemos y lo que no podemos hacer si encontramos a alguna persona con quemaduras. Sí podemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Aplicar agua fría, pero vamos a intentar que esté limpia, no cojáis agua de un charco, ¿vale? Agua fresquita. Y también podemos vendar con vendajes húmedos, habiendo previamente mojado esos vendajes con agua fría. No vamos a aplicar pomadas, las pomadas no somos médicos para poner ningún medicamento encima de la piel de nadie. Elevar y mantener elevada la zona quemada para intentar que no se inflame, ¿vale? Respetar las ropas que estén pegadas en esa piel quemada, porque si estiramos de esas ropas que se han quedado pegadas, vamos a estirar la piel y vamos a abrir una herida, ¿vale? Excepcionalmente nos dicen que le podemos dar de beber a un herido que tenga quemaduras, pero cuidado, si está consciente y no vomita, y lo que le daremos será agua bicarbonatada. Lo que no podemos hacer, no podemos tocar las zonas de la quemadura para no poder crear una infección en esa zona, no pincharemos las ampollas, no estiraremos de la ropa para no abrir esa herida y tampoco vamos a vendar superficies quemadas juntas, porque la piel quemada es como si tuviese pegamento, se queda pegada y luego necesitaríamos cirugía después, ¿eh? Vamos con las fracturas. También fracturas podemos encontrar de muchas consideraciones, pero bueno, una fractura sobre todo tenemos dolor, deformidad, no podemos mover esa zona, bueno, incluso a veces el hueso en esa fractura pues ha roto la carne y la piel y vemos el hueso en el exterior. Nosotros no somos médicos, la mayoría de nosotros, con lo cual no intentaremos poner el hueso en la posición inicial, sino que intentaremos sobre todo que esa persona no mueva ese miembro afectado. Con lo cual, pues intentaremos pues vendarlo de alguna forma o colocarle el brazo o la pierna de alguna forma para que no la mueva. Podemos levantar esa zona, mantenerlo elevado para que no se inflame demasiado. Si es un brazo, fácil, simplemente lo colocamos en cabestrillo, que yo creo que la mayoría de nosotros sabemos cómo hacerlo. ¿Veis aquí? Cogemos alguna tela, la doblamos como si fuera un triángulo y lo colgamos del cuello de forma que el brazo quede inmóvil y levantado. Traslado de los heridos. Normalmente tendremos que esperar a la ambulancia, al equipo médico para que haga ese traslado. Si nos dicen que la ambulancia no puede llegar o que va a tardar demasiado tiempo y esa persona corriera peligro, entonces lo podremos trasladar nosotros, siempre buscando el vehículo más grande del que tengamos en ese momento,
para que esa persona pueda ir cómoda en la parte trasera, siempre con un auxiliador al lado, y durante la circulación pensad que no somos un vehículo prioritario, lo tenemos que respetar todo, la conducción tiene que ser suave para no agravar esa condición de ese accidentado, ¿vale? Botiquín de primeros auxilios. No es obligatorio que llevemos un botiquín, pero en el caso de que lo queráis llevar, como os he dicho, no somos nadie para darle medicación a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que llevaremos? Llevaremos algo para una cura rápida, para, por ejemplo, para intentar hacer presión encima de una herida. Yo llevaría pues gasas, vendas, tijeras, esparadrapo, cosas de ese estilo, para poder pues vendar algo rápido, hacer presión encima de una herida, colocar un brazo en cabestrillo con unos trozos de venda, nada, cosas básicas, ¿de acuerdo? Bueno, recordad que no es obligatorio que llevemos ese botiquín con nosotros. Cuando llevamos ese botiquín y abramos algo, siempre vamos a apuntar para qué sirve en el caso de que tiremos la caja y también cuándo lo hemos abierto, por si acaso tenga fecha de caducidad, pues para que recordemos cuánto tiempo puede estar en esas condiciones, ¿vale? Bueno, chicos, hemos terminado el tema. No nos da tiempo hoy a hacer el test, pero no os preocupéis, es un tema más o menos facilito. Si queréis hacerlo por vuestra cuenta, pues podéis hacerlo. Y si tuvieseis alguna duda, pues nos podéis dejar preguntas el próximo día que las solucionaremos, ¿vale? Nosotros en el horario de mañana volveremos el lunes, chicos. Mañana recordad que es viernes, así que aprovechamos los viernes para grabar esos vídeos tan guays que luego tenéis por ahí, que son vídeos cortitos. Y así pues tenemos más material en nuestro canal. Por nuestra parte entonces por hoy hemos terminado. Como siempre os digo, suscribiros a nuestro canal y así podéis interactuar con nosotros en el chat. Darle a la campanita para que os avisen cuando publicamos nuevos vídeos y darle muchos likes a nuestros vídeos y así sabemos que os está gustando nuestro trabajo. Seguidnos en las redes sociales y así estáis a las últimas con nuestras novedades. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express